Y me permito presentarles a el doctor Jorge Álvarez. Él es amigo y gran promotor de la difusión de la cultura bioética, experto en el tema, aunque él siempre dice que no se considera así. La verdad es que todos los demás lo vemos así y los premios que ha recibido lo respaldan. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Bienvenido y un gusto siempre contar con su participación. También nos acompaña la licenciada Yareli Lozano Castilla, encargada de enlace público y políticas públicas y enlace institucional aquí de la Comisión de Bioética, compañera que vamos a estar trabajando y acompañando a Jorge. Bienvenido, Jorge. Bienvenida, Yareli. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y para no demorar más, damos pie a tu presentación, Jorge. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación, primero por la cariñosa presentación. Ya tengo un historial largo en algunos lugares como en Tlaxcala, me da mucho gusto pues cuando me invitan y recordar en este foro y en algunos otros cuando lo hacen, que no es igual cuando invitan a quien sea a que hable de un tema que cuando se preocupan porque la persona que hable del tema sea yo. Entonces agradezco pues particularmente este espacio y algún otro en donde eso ha ocurrido. Puse por aquí el título de los conversatorios, nosotros somos expertos en bioética, pues ya dijo por ahí Ray, el doctor Cuevas, que es esto de los expertos, hay un artículo viejo, muy viejo, de principios de los 90 de María Teresa López de la Vieja, en donde se pregunta quién es un experto en bioética, cómo se puede llegar a ser un experto en bioética, en qué momento se considera que alguien ya puede ser experto en bioética. Entonces yo creo que me quedó por ahí la idea rondando en la cabeza que digo, no, 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 yo pues sí me dedico a la bioética, me encanta desde el punto de vista de la teoría, de la investigación, de la divulgación, como en este caso. Entonces, pues vamos a hablar del tema en cuestión, que es la comunicación del error médico. El tema es muy amplio, entonces de alguna manera tuve yo que mapear qué es lo que íbamos a revisar. Voy a hablar de una pequeña introducción, voy a intentar definir qué es esto del error médico y por qué su relevancia, una clasificación del error médico, algunas cifras de la OMS y desde luego desde el punto de vista bioético, pues qué hacer. La pregunta que da origen a la ética es la pregunta del deber y pues qué debemos hacer desde el punto de vista ético-bioético es algo que voy a abordar aquí en la presentación, intentar una aproximación. Quiero empezar diciendo que me imagino que la mayoría de la asistencia, perdón, serán profesionales del área de la salud. Hay temas que no gustan, que no se oyen bien, que se oyen muy feos y que en general la propia terminología tiende a causar un cierto rechazo. Yo suelo poner el ejemplo de la violencia obstétrica, que es una denominación, que habrá otras, que cuando uno ve que la OMS habla de la falta de respeto a la paciente, pues o sea, es un tipo de violencia, esa falta de respeto a la paciente. Y el error médico, pues aunque suene muy feo, pues hay que ver qué es, cómo se ha autorizado, cómo se ha definido y cuando aparece, pues cómo debería, por lo menos en un mundo ideal, de comunicarse, que es a lo que llegaré más adelante. Yo no sé si conozcan este libro que ya es viejo, La Jornada de Errores Médicos de Rafael Olivera Figueroa, el médico que está viendo a la derecha, ya ha fallecido, en donde pues de manera muy interesante él plantea que un grupo de amigos se reúnen después de mucho tiempo de haber egresado de la Facultad de Medicina y en lugar de lo que tradicionalmente se hace de ir pues un poquito a presumir el currículum y decir dónde he estado, qué he hecho, qué reconocimientos me han dado, la idea fue exponer ante sus pares pues las más grandes meteduras de pata que habían tenido en su práctica después de décadas de haberla tenido. Y aquí ven el contenido, son 12, los 12 apóstoles, una cosa también ahí medio de remembranza religiosa, y el primero que interviene es el ginecólogo. Y el ginecólogo, cuando narra su caso, dice en un momento, en la página 37, voy a leerles unas líneas, pasadas unas horas, empieza la cita, llegó mi consuelo al pensar que esa enseñanza trágica y cruel, acaba de narrarles todo lo que había ocurrido, esto es al final de su intervención, sigo, iba a construir un muro indestructible en el futuro. No apresurarme en los diagnósticos sin antes haber agotado todos los estudios posibles. Esta lección, adquirida en la escuela de la vida,
la memoricé y la grabé con letras de lágrimas en mi corazón. Hay que ver, fin de la cita, hay que ver que este texto está publicado a finales de la década de los 70, entonces el ambiente teórico académico respecto a esta que vamos a manejar aquí terminológicamente ni siquiera existía. Entonces esto hablar de un error médico y de una jornada de errores, pues era una cosa también bastante llamativa para el momento. ¿De qué está hablando este buen hombre, este ginecólogo de su caso, el caso que presenta con sus compañeros? Pues resulta que llega una mujer con una masa abdominal que en ese momento, pues por tener una cierta edad, no se sospechó de un embarazo. Y entonces lo que se hizo fue suponer que se trataba de una miomatosis, pasarla a quirófano para hacer la histerectomía. Y resulta que en la prueba de patología, pues los resultados indicaban que era un útero ocupado. En realidad lo que había ocurrido es que estaba embarazada, no se habían dado cuenta, no hicieron, como lo dice ahí en su declaración, el número suficiente de estudios para poder ver qué es lo que tenía, y pues terminaron haciendo una esterectomía en un embarazo que pues aparentemente no tenía problemas, salvo la cuestión de la edad materna, no había ningún otro problema. Entonces, todos los casos tienen algo que quien haga clínica le va a llamar la atención o quien la haya hecho en algún momento de su vida. A mí me llamó la atención este caso en particular y lo retomo, pues porque no es solamente una cosa que se le haya ocurrido al autor de esta novela, sino que seguramente ha ocurrido no solamente en la imaginación del autor, sino con varias personas a lo largo de la historia. Cuando yo empecé a trabajar, acababa de terminar medicina y estaba trabajando en una clínica, hubo un caso prácticamente idéntico que lo que narra este autor. Entonces, no se trata de una cosa de mera ciencia ficción, algo disparatado, algo que no pueda ocurrir. No, la verdad que esto de no pedir un determinado examen de laboratorio, de gabinete, no llegar a un diagnóstico adecuado, es mucho más común de lo que uno se imagina y cae dentro de esto que se ha llamado error médico. ¿Qué se puede entender por error médico si dejamos un poco el anecdotario y nos vamos a la teorización de la problemática? Pues vamos a ver tres definiciones, ya ustedes verán con cuál se quedan o cuál desarrollan un poquito más. Vamos a empezar con la del Institute of Medicine de la National Academies of Sciences de los Estados Unidos, que es como la Academia Nacional de Medicina en Estados Unidos. Ellos definen el error médico como la falla de una acción planeada para ser completada como fue concebida o el uso de un plan erróneo para lograr un fin. Queda todavía medio abstracta y por eso la necesidad, creo, al menos para esta presentación, de ver otras definiciones. Hay una definición de un texto de 2005, de un artículo bastante famoso, bastante conocido. Aquí están viendo ustedes al doctor Grover, un cirujano urólogo muy reconocido en Estados Unidos y muy reconocido en el tema del error médico. Y él se dedica en este artículo a intentar definir el error médico. Y él dice, de una manera creo que un poco más clara que lo que dicen el Institute of Medicine de los Estados Unidos, que se trata de, cito, un acto de omisión o comisión, es decir, de hacer o de no hacer, en la planeación o ejecución que contribuye o puede contribuir a un resultado no intencionado. Fin de la cita. Es una cosa muy interesante, muy difícil de pensar y de teorizar, porque esto de la intención es una cosa que, por lo menos en el mundo de la ética, es básica. Para que un acto se juzgue como ético, tiene que haber una intencionalidad. Si yo no tengo intencionalidad, entonces no se puede atribuir una culpa como tal a alguien que no ha tenido la intención de hacer algo. Y esa es una cosa que no solamente se me ocurre a mí, no solamente se le ocurre a la gente que se dedica a la ética, eso lo tenemos en el Código Penal. Por eso hay una distinción entre un homicidio que es doloso de uno que es culposo. Si yo voy con un coche a toda velocidad buscando a una persona y me estampo contra esa persona, cuando esa persona esté pasando enfrente de un muro con la finalidad de machacarle, pues desde luego tengo premeditación, alevosía, ventaja, todo lo que hace que se configure ese delito como doloso. Pero si yo voy conduciendo y es de noche y estoy muy cansado y me quedé dormido y como me quedé dormido no estaba viendo bien qué es lo que estaba ocurriendo y se atraviesa una persona, igual a lo mejor la mato, pero no son las mismas condiciones porque no hay una intencionalidad. Entonces, esto va a ser importante para una serie de reflexiones que voy a decir más adelante. Una tercera definición es la de la National Patient Safety Foundation de los Estados Unidos,
que dice que el error médico es un resultado no intencionado, volvemos al tema de la intención, causado por un defecto en el cuidado de la salud de un paciente. Y aquí este defecto puede entenderse de diferentes rubros en la salud de un paciente. Puede ser el diagnóstico, en el tratamiento, en la rehabilitación, en la paliación, qué sé yo, depende de la actividad que esté realizando sobre el cuerpo del paciente. Hay un modelo bastante citado en la literatura del error médico sobre cómo se da este error. No suele ser que una sola persona en una decisión hizo algo que llevara a que se tuviera un evento relacionado con ese problema para el diagnóstico, el tratamiento o la intervención que se hace en el otro cuerpo, sino que habitualmente, sobre todo en las instituciones en donde se involucra no solamente un profesional, sino muchísimos profesionales en muchísimos departamentos y en muchísimos momentos de la historia personal de quien acude a los servicios de salud, pues se habla de capas de defensa que se tienen. Estas capas van a tener siempre agujeros en esa posibilidad de defender los intereses y el bienestar del paciente, su salud y su vida, y el hecho de que se pueda coincidir, que se atraviesen por diferentes agujeros en diferentes capas, eso es lo que lleva al efecto adverso relacionado con el error médico. Es decir, no se trata de una cuestión individual, sino más bien estructural y habitualmente institucional. Ahora suelo mencionar, tengo rato trabajando con estos temas de error médico, por ejemplo, y ahora suelo mencionar que hay pues una serie de literaturas que han manejado todo esto en más o en menos, y el tema del error ha tenido diferentes enfoques cuando se individualiza, que no es el enfoque que le voy a dar aquí, y cuando se institucionaliza. Entonces, esto también es una cosa que retomaré un poco más adelante. ¿Cómo se puede clasificar el error en medicina en particular? Puede ser en la atención de las ciencias de la salud, pero por lo menos lo voy a obtener de este otro artículo, de otro de los grandes en el tema de la seguridad del paciente, de Lucian Leap. Por aquí están viendo que pues lamentablemente falleció recientemente hace poco más de un mes, un par de meses. Y Lucian Leap aquí trata de establecer pues una cierta tipología del error médico. Él dice que hay errores diagnósticos, errores o retrasos en el diagnóstico. Si el diagnóstico es correcto, pero se establece en un momento posterior en donde probablemente ya no pueda recibir el paciente la mejor intervención, no por el error diagnóstico, sino porque no haya sido en el tiempo adecuado, él lo involucra dentro de los errores diagnósticos. Puede ser una falla para ordenar los estudios adecuados, como vimos en el caso y en varios otros casos de la novela de Jornada de Errores Médicos, un uso de un estudio o tratamiento fuera de uso, hay que actualizarse para ver qué es lo que se está utilizando, qué otro estudio puede haber con una sensibilidad y especificidad superiores a los que probablemente se han estado utilizando en la práctica clínica, y una falla para actuar de acuerdo con los resultados de estudios o de monitoreo, la toma de decisiones que se tienen que hacer para adecuar lo que se va a intervenir en el otro cuerpo, en el cuerpo del paciente. Hay una segunda categoría dentro de la clasificación que son los errores de tratamiento, error en la realización de una cirugía, procedimiento o estudio. Lip era cirujano, entonces mucho de esto también lo ha sido herencia de cuestiones quirúrgicas. Él engloba aquí el error al administrar el tratamiento, que puede ser también medicamentoso, error en dosis o método para administrar un medicamento, el retraso prevenible en el tratamiento o en respuesta a un estudio anormal y el cuidado inapropiado. Hay una tercera categorización de errores preventivos o falla para otorgar tratamiento profiláctico, en donde engloba el monitoreo inadecuado o falla en el seguimiento del tratamiento. Y un cuarto grupo que sería otros, que son probablemente de los más comunes. En México hay muchísima investigación en este sentido desde la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en donde la falla de la comunicación o la falla del equipo como equipo, no por una cuestión meramente individual, sino por la forma como se tiene que organizar el equipo de salud para que se pueda brindar la atención. Esto está muy estudiado, que es lo que ha llevado a la mayoría de los procesos de intentos de conciliación ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Y pues por eso una de las cuestiones muy relevantes es el tema de la comunicación, como también mencionaré más adelante. ¿Por qué es tan relevante esto tras la definición? Pues si vemos las cifras, no es algo, decía yo, raro, curioso, una cosa que no pase o que no le pase casi a nadie. Se estima que el riesgo de morir en un viaje de avión, hay mucha gente que le tiene miedo a volar, es de 1 en 3 millones. Pero el riesgo estimado de morir por una
accidente médico prevenible mientras se recibe atención médica es de 1 en 300. Es 10,000 veces más probable morir por una cuestión derivada de la atención médica que si nos subimos a un avión. Para la gente que tiene miedo, a lo mejor esto le ayuda o le da más miedo entrar a los hospitales, no sé cuál sea el efecto, pero de que los datos están ahí, la gente puede tomarlos o no tomarlos, es una cosa que es independiente. El hecho de que exista una realidad no quiere decir que todo mundo la va necesariamente a compartir o a entender siquiera, pero los datos están ahí. Las industrias con mayor riesgo percibido, como la aviación y la industria nuclear, tienen un historial de seguridad mucho mejor que el de la atención sanitaria o atención en el área de la salud. Vamos a ir viendo algunos de los puntos que dice la OMS y voy a mencionar algunas cifras para poder tener claro que efectivamente esto es mucho más grave de lo que a primera vista podría parecer. 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe atención hospitalaria en países de altos ingresos. En países de bajo y mediano ingreso, la cifra suele ser mayor cuando hay datos, no siempre hay una búsqueda intencionada de los datos. Esto puede deberse a muchos efectos adversos y cerca de la mitad se consideran prevenibles, que es una de las cosas por las que pues, desde la OMS se ha instado desde hace algunos años a estos temas, particularmente los últimos 10, 15 años. Los efectos adversos por falta de seguridad en la atención son probablemente una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo y cuantitativamente, recuerden que la OMS es un organismo supranacional que recomienda cuestiones a los gobiernos de los países. Cada año se producen 134 millones de efectos adversos por falta de seguridad en la atención hospitalaria en países de bajo y mediano ingreso y 2,600,000 de estos terminan en muerte. Se estima que alrededor de 2/3 de los efectos adversos por falta de seguridad en la atención y de los años de vida ajustados en función de la discapacidad, los DALIs, para quien haga epidemiología con esto, corresponden a los países de bajo y mediano ingreso, donde estamos nosotros, no estamos en país de alto ingreso, no considerado así por OCDE. Y esto, por ejemplo, para refrendar los datos de la OMS, este es un artículo famoso del British Medical Journal, aparecido en 2016, en donde estudian epidemiológicamente las causas de muerte en los Estados Unidos y encuentran que error médico es la tercera causa de muerte después de enfermedad cardiovascular y cáncer. No es un tema menor. No todos los países tienen la posibilidad de rastrear esto. Desde luego no hay país que tenga una estadística como para decir, sí, aquí el certificado de defunción indica que murió por un error. No, no se hace de esa manera. Pero sí se puede buscar haciendo una serie de análisis, pues este tipo de causas. Siguiendo con los datos de la OMS, 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención primaria y ambulatoria. 80% de estos daños son prevenibles. Los más perjudiciales se relacionan con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. El diagnóstico que vimos como en el caso del libro. Y en los países de la OCDE puede representar el 6% de los días de hospitalización y más de 7 millones de ingresos hospitalarios. Si nos vamos a cuestiones económicas, que también esto es importante en economía de la salud, y esto es una cosa que creo que todavía falta hacer conciencia social e incluso institucional gubernamental, aunque sabemos que es mucho mejor y mucho más barato prevenir que tratar e intentar curar, rehabilitar y o paliar, pues mucho de la formación está dada en la especialización precisamente para tratar, intentar curar, rehabilitar y o paliar, y el énfasis en la atención de primer nivel o atención primaria, pues no es tan alto, no es tan grande. Y es una cosa que deberíamos de hacer mucho más. Bueno, acá también deberíamos de intentar mucho más prevenir los errores, pues porque además cuesta más dinero tratar, rehabilitar, paliar que prevenir y cuesta más dinero afrontar la consecuencia de un error médico que prevenir el error médico. Con estos datos, el 15% de actividades hospitalarias en países de la OCDE es resultado directo de eventos adversos. Los más onerosos, que llevan pues más gasto, tanto público como privado, son tromboembolias, úlceras de decúbito e infecciones. Si se invierte económicamente hablando, económicamente directamente con dinero o con otras cuestiones económicas, por ejemplo, con valores intangibles, el costo de la prevención es mucho menor que su tratamiento. Involucrar a los pacientes no es caro, representa un buen valor. Aquí hay que recordar que existen instancias como la Red Mexicana por la Seguridad del Paciente, la Red Panamericana de la Seguridad por la Seguridad del Paciente. Entonces sí que hay una serie de iniciativas desde hace tiempo que intentan involucrar a pacientes y pues gente que está muy involucrada en esto habitualmente, triste y lamentablemente,
pues han sido o pacientes que han recibido directamente la consecuencia de un error médico o familiares de personas que han recibido la consecuencia de un error médico. Y si esto se hace bien involucrar a los pacientes, puede reducir una carga del daño hasta en un 15%. Otro de los datos dice que la falta de seguridad en prácticas de medicación y errores de medicación causan daños a millones de pacientes y cuestan miles de dólares norteamericanos por año. Casi siempre las cifras se hacen pues en alguna moneda de países desarrollados. El costo mundial de errores de medicación se estima en 42.000 millones de dólares. Esto es aproximadamente el 1% del gasto en salud a nivel mundial. Es una barbaridad. ¿Cuándo pueden ocurrir los errores de medicación? Pues cuando las prácticas de la prescripción, el almacenamiento, la preparación, la dispensación, administración y control se ven afectadas por la debilidad de los sistemas de medicación o por factores humanos como la fatiga, malas condiciones de trabajo o escasez de personal. Que todo esto está estudiado, son datos que tiene la OMS, pues cuantitativos, no es una mera estimación cualitativa. Los diagnósticos incorrectos o tardíos, es decir, a que el diagnóstico sea correcto pero que se realizó fuera de tiempo, al menos el tiempo de oportunidad para que el paciente recibiera la intervención en un momento adecuado, son una de las causas más frecuentes de daño a pacientes. 5% de adultos que reciben atención ambulatoria en Estados Unidos tiene errores de diagnóstico y la mitad de ellos puede causar daños graves. Investigaciones post-mortem, que generalmente son las que derivados de los estudios de patología, donde se puede comprobar un poquito más esto, en los Estados Unidos muestran que los errores diagnósticos constituyen un 10% de las muertes de los pacientes. Por eso las sesiones clínico-patológicas tienen y seguirán teniendo una gran relevancia. El examen de historias clínicas muestra que los errores diagnósticos representan entre el 6 y el 17% de eventos causantes de daño en hospitales. Y en países de bajo y mediano ingreso, pues hay menos datos que lo que se tiene en países de alto ingreso. El tema de las infecciones también ha sido muy analizado y seguramente lo han escuchado ustedes varios de estos puntos. Esto puede afectar hasta el 10% de pacientes hospitalizados. En una hospitalización, el 7% de los países de alto ingreso y 10% de bajo y mediano ingreso van a tener una infección relacionada con la atención en salud. Y viendo algunas comparativas, pacientes que se infectan con Staphylococcus aureus meticilina resistentes, una intrahospitalaria, tiene 64% más probabilidades de morir que cuando se hace con Staphylococcus aureus no resistente. Entonces, también esta diferenciación de si la infección está en la comunidad o en el medio hospitalario, pues depende mucho del pronóstico que se vaya a tener. Un noveno de 10 series de datos que traigo aquí para compartir. Cada año muere más de 1 millón de pacientes por complicaciones quirúrgicas. La falta de seguridad de la atención quirúrgica causa complicaciones hasta en la cuarta parte de los pacientes. 7 millones de pacientes quirúrgicos sufren cada año complicaciones significativas. 1 millón de ellos muere durante o inmediatamente después de la cirugía. Y aunque las muertes relacionadas con complicaciones quirúrgicas han disminuido gracias a la mejora de la seguridad del paciente, ahora hay todo un programa que conocen ustedes muy bien sobre la cirugía segura, sigue siendo de 2 a 3 veces más números en países de bajo y mediano ingreso que en los de alto ingreso. Es un dato todavía muy reciente. Y la exposición a radiación con fines médicos es un problema de salud pública y de seguridad del paciente porque su uso inadecuado o inexperto, cuando se hace por gente que no tiene todas las habilidades suficientes para poder aplicar la radiación, pues es un riesgo tanto para los pacientes como el personal de salud. Dentro de todo esto, pues viene la pregunta propiamente ética y hacia dónde derivaré el resto de la charla, que es ¿qué hacer? La realidad está ahí, los errores existen, es una cosa compleja, tiene que ver fundamentalmente con la estructura institucional, todas estas cuestiones que hemos mencionado, tanto del diagnóstico como del tratamiento, repito, no son la idea a lo mejor del médico hipocrático que era uno a uno, no, no traigo los datos en este momento, pero yo soy tutor del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud de la UNAM y ahí me tocó estar en un examen de doctorado. No el doctorado en bioética, que participo un poco más, sino el doctorado en antropología médica, que también de vez en cuando tengo colaboraciones ahí. Y en la defensa de tesis pues, de un ahora doctor en antropología médica, él analizaba el número de personajes distintos dentro de un hospital ginecobstétrico, en un hospital de segundo nivel, para ver con cuántas personalidades distintas tenía interacciones la mujer que llegaba para recibir atención, y pues siempre son más de 25 personas distintas, desde el señor que le abre la puerta a la persona de recepción, personal de enfermería, de exámenes clínicos, paraclínicos, de todo lo que puede tener que ver con la atención de un embarazo no complicado,
son más de 25 interacciones. Entonces, es una cosa cada vez más compleja el brindar atención desde las instituciones y por ello, pues no solamente el qué hacer va a tener que ver con lo que yo individualmente puedo hacer o debería hacer, sino lo que grupalmente, estructuralmente, institucionalmente debería hacerse. La medicina arranca, por lo menos en el mundo occidental, con la escuela hipocrática. Aquí tenemos a Hipócrates y a su famoso juramento, y desde entonces, pues es un deber ético el cuidar del paciente. Hay mucha gente que cree que se dice algunas cosas en el juramento que no se dicen. ¿Qué cosas sí dice el juramento hipocrático? Pues hay un momento del juramento en donde dice, haré uso del régimen de vida en beneficio del enfermo. La beneficencia, no como principio, porque esa es una cosa bastante posterior, y además los principios de la bioética son una cosa súper vieja y desactualizada. Quien crea que la bioética son 4 principios se tiene que poner a estudiar porque eso está superado desde hace más de 40 años, pero como es muy sencillo, pues todo el mundo cree que bioética son 4 principios, y no es así. Entonces, beneficencia en el sentido etimológico del término, bene facere, facere ben, hacer algo por el bien de la persona, en este caso por el bien del paciente. Eso fue la ética que pues de alguna manera movió a la escuela hipocrática y movió a la medicina del mundo occidental. Entonces, haré uso del régimen de vida en beneficio del enfermo según mi capacidad y recto entender. ¿Por qué? Pues porque todo el supuesto en este momento histórico es que el que sabe es el médico, entonces el médico es el que tiene que decir qué es lo que se tiene que hacer. Si usted lee el juramento, no va a ser momento de leer el juramento, en ningún lado del juramento dice, le voy a preguntar, le voy a informar, voy a ver su opinión. No, eso no existía. La autonomía de un paciente es un fenómeno bastante reciente que aparece con la bioética, no como principio, aparece muchísimo antes de que apareciera incluso el término bioética, pero es una cosa que ahorita tampoco voy a tener tiempo para desarrollar. Y termina diciendo, por lo menos ese fragmento del juramento, del daño y de la injusticia le preservaré. Entonces, ha habido siempre dentro de la idea, del ideal de atención en salud, esta idea de no causarle un daño a un paciente. Se suele hablar del primum non nocere, de primero no dañar. Eso no está en el juramento, no está en la escuela hipocrática, es una cosa que aparece bien tardío hasta el siglo XVII-XVIII, pero qué cosas sí encontramos directamente en el libro de las epidemias. Ya nadie lee a Hipócrates y en las hipocráticos, pobrecitos, pero encontramos esto. El texto es tal cual, por eso las comillas. Hay que describir lo pasado, conocer lo presente, predecir lo futuro, practicar esto. Ejercitarse respecto a las enfermedades en dos cosas, ayudar o al menos no causar daño. Eso de primum non nocere, incluso es una locución latina, no está dentro de los textos porque están escritos en griego, entonces esto es una cosa posterior, pero retoma toda esta tradición. El arte, está hablando aquí de la medicina, consta de 3 elementos: la enfermedad, el enfermo y el médico. Esto es lo que se llamó a lo largo de toda la historia la tríada hipocrática. El médico es servidor del arte, es decir, el médico está al servicio de la medicina. Es preciso que el médico ponga resistencia a la enfermedad junto con el enfermo. El triángulo hipocrático era una cosa importante porque si el médico se alía con el paciente en contra de la enfermedad, pues entonces se iba a tener un resultado positivo. Pero si el paciente se alía con la enfermedad, al menos con esta concepción, el médico no iba a poder en contra de ello. Entonces, es una cosa importante que en donde ya desde entonces había una interacción y no era solamente la idea de médico-paciente porque la enfermedad estaba presente. Luego en el libro sobre las afecciones, dice en otro texto hipocrático, de entre las enfermedades, las agudas se puede decir que son las más importantes, las que causan mayor sufrimiento y las que exigen una mayor precaución y el tratamiento más preciso. Un pequeño paréntesis, la distinción temporal entre enfermedad aguda y enfermedad crónica está entre los hipocráticos. ¿Qué es una enfermedad aguda? No había criterios cuantitativos, no había esta idea, esta tendencia cuasi enfermiza a tratar de medirlo todo con números, muy propia del mundo moderno, del mundo contemporáneo particularmente. Pero entonces una enfermedad aguda, ¿qué era? Aquella que rápidamente se instaura y rápidamente se resuelve. La resolución podía ser positiva, el paciente se curaba, o podía ser negativa, el paciente moría. Son como que los dos extremos. Luego, las enfermedades crónicas son las que se instauran de una manera lenta y transcurren de una manera lenta. Entonces, esta distinción la tiene Hipócrates presente el texto hipocrático para este texto. Sigo con la lectura. El que las trata, está hablando aquí del médico, no hay otro profesional, no debe añadir con su intervención ningún mal a la enfermedad, ya que tiene suficiente por sí misma y debe producir todo el bien que le sea posible. Si a pesar de que el médico actúe bien, el enfermo es vencido por
fuerza de la enfermedad, la culpa no será del médico. Y luego lo que está resaltado, yo lo resalté, no está haciendo el texto original. Dice, pero si el médico no actúa bien o desconoce el mal y el paciente es vencido por la enfermedad, la culpa es del médico. Fin de la cita. También hay que recordar aquí que no existía la distinción que hay en el momento actual y que retomaré brevemente más adelante entre culpa y responsabilidad. Y responsabilidad, o para que se entienda más claro, responsabilidad y culpa, porque no es lo mismo. Hay gente que puede ser responsable de un acto, pero no tener culpa. Hay gente que es responsable y tiene culpa. Hay gente que tiene culpa y no es responsable. Entonces hay un montón de combinaciones, a ver si más adelante quedan un poco más claras. Y aquí nos da a entender este texto la idea del buen médico. El buen médico es el que hace lo que tiene que hacer. El médico bueno es el que tiene una serie de cualidades morales para poder aproximarse de una manera adecuada a los enfermos. Todo esto, si lo trasladamos al momento contemporáneo, al momento actual, pues nos traduciría las acciones de seguridad del paciente, la identificación de los pacientes. Esta es la estrategia que se ha venido diseñando para tratar de contrarrestar al error médico y a las problemáticas que puede haber, sobre todo a nivel institucional. Identificación de los pacientes, la comunicación efectiva, esto lo retomaré más adelante desde el punto de vista ético, la seguridad en el proceso de medicación o la medicación segura, la seguridad en los procedimientos, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención a la salud, reducir el riesgo del daño del paciente por causas de las caídas, registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasi fallas, y la cultura de seguridad del paciente. No es un tema menor por todos los datos epidemiológicos que mencioné de la OMS y estas cuestiones éticas que son ancestrales. Si a esto le agregamos el momento actual, esto va a salir también más adelante en alguna de las cuestiones que analizaré, vivimos una época en donde hay, me parece, varias confusiones. Una confusión muy frecuente es mezclar o reducir la ética al derecho. Yo voy a hablar más adelante desde el punto de vista ético, que desde luego podrá tener repercusiones jurídicas, esa parte no la niego, pero yo soy de las personas que suele más que pegar bioética y derechos humanos, bioética y derechos del paciente, pues el derecho y los derechos humanos de los derechos del paciente tienen su lógica, pero la bioética es ética, no es derecho, no es lo mismo. ¿Por qué mi separación conceptual, epistemológica, aunque se relacionen la ética y el derecho? Pues porque el derecho, más que buscar en el momento actual, la justicia, dice esto Michel Foucault, por eso en este libro, por eso la apelación a Foucault, más que buscar la justicia, lo que busca son procesos y procedimientos. Habrán escuchado N cantidad de veces, y no voy a mencionarlos porque los medios de comunicación lo hacen por mí, muchas situaciones en donde ve uno que alguien hizo una monstruosidad en México o en el mundo, pero resulta que como no le atendieron el debido proceso, le dejan libre. ¿Ahí se está buscando lo justo? No, se está buscando el proceso, el procedimiento. Entonces dice Michel Foucault en la crítica que le hace al derecho que como ya no se preocupa de la justicia, sino de los procesos y los procedimientos, pues cualquiera puede terminar haciendo cualquier cosa. Y por eso yo trato de dejar el derecho en otra dimensión, aunque se relacione con la ética, y lo que voy a decir es fundamentalmente cuestiones éticas. ¿De dónde voy a partir para las cuestiones éticas? Pues además de la serie de hechos que ya les mencioné, de quienes empiezan a reflexionar sobre ese tipo de hechos para poder establecer ciertos deberes para con los profesionales de la salud. Es muy famoso este libro de finales ya del siglo pasado, To Err is Human, errar es humano. Vean que arriba del lado izquierdo está este precepto del primero no dañar, una cosa pues bastante relevante no solamente en lenguas de origen latino, sino pues también en lenguas del origen teutónico, el alemán, el inglés, y tiene como subtítulo el errar es humano, Building a Safer Health System, construyendo, gerundio, una acción que se prolonga en el tiempo, un sistema de salud más seguro. Safer es un comparativo. No dice construyendo un sistema de salud seguro,
porque no hay manera de tener un sistema de salud que sea 100% seguro. No hay manera de asegurar que el 100% de las acciones, del 100% de los individuos, del 100% de los grupos que brindan atención en salud, van a hacer todo perfectamente bien como para no tener una problemática del error médico. Entonces, lo razonable, lo prudente, lo éticamente aceptable es primero tomar conciencia de todo esto y luego tratar de hacer más seguro ese sistema de salud. Es un libro del Institute of Medicine que 15 años después, ya a principios de este siglo, del nuevo milenio, en el 2005, publican otro libro en donde hablan de la principal falla que encuentran en Estados Unidos, que es precisamente, como lo hemos venido diciendo a propósito de los datos de la OMS, las cuestiones de diagnóstico, mejorando, improving diagnosis in healthcare, mejorando el diagnóstico en el cuidado de la salud. Si algo se dice y se dice mal de un paciente, pues aunque el tratamiento sea correcto para ese diagnóstico, si ese diagnóstico no es correcto para el paciente, ese tratamiento no va a ser correcto para el paciente, no le va a ayudar y muy probablemente también le pueda incluso dañar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado desde el inicio con todos estos factores. Y además aquí tenemos unos libros que dicen no solamente el reconocimiento de esta serie de realidades, sino que además esto se tiene que hacer por una cuestión ética. Porque si éticamente desde los hipocráticos se supone que no deberíamos de dañar a las personas, quienes hagan atención en salud, pues no debería hacerse ahora con todo lo que ha avanzado la tecnología. Mencionaba yo que está muy estudiado que la mayor parte de los conflictos que llegan a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para poder buscar la mediación, antes de llegar a un proceso civil o penal, son problemas fundamentalmente de comunicación. No se explicó bien, se explicó algo que no se entendió, se explicó algo que se entendió de otra manera, se explicó algo que estaba dicho probablemente de una manera en donde la persona se sintió vulnerada o apabullada porque no entendía. Entonces, hay cada vez más una literatura muy amplia en el tema de la comunicación clínica. Yo me dedico fundamentalmente a investigación y docencia universitaria, hace muchos años que no hago clínica, pero yo creo que hay una problemática común entre los profesionales de la salud en general y los profesores universitarios en general. Si alguno de ustedes tiene algún conocido, algún familiar que haya estudiado pues para ser docente de educación básica, de educación media, secundaria, prepa, pues estas personas estudian precisamente para dar clase dentro de un área determinada, a lo mejor las matemáticas o la biología o la química o qué sé yo, pero estudian para ello, para saber cómo dar clase. Los profesores universitarios, por lo general, pues tenemos maestrías, doctorados y por saber pretendidamente mucho de un determinado tema, creen que podemos transmitirlo y no necesariamente es así. Empiezo por casa para poder escupir y aunque me caiga un poco a mí porque estoy escupiendo para arriba, pues es algo que pasa también con los profesionales de la salud. Por el hecho de saber o conocer más o menos dentro de una cierta área delimitada de su conocimiento los procesos de salud y enfermedad, pues eso no quiere decir que los puedan explicar bien. Eso no quiere decir que necesariamente cuando los expliquen el paciente les va a entender. Estamos hablando aquí en términos generales tanto de medicina, enfermería, psicología, nutrición, fisioterapia, qué sé yo, cualquier entorno relacionado con la salud. Saber no significa necesariamente poder transmitirlo. Entonces, una cosa que creo debería de estudiar todo el mundo es algo de comunicación. La comunicación clínica es algo básico. ¿Por qué ahora tenemos estos fenómenos de las redes sociales en donde le hacen muchísimo más caso a un influencer en TikTok que no es médico, que no es profesional de la salud, que dice una serie de estupideces que van en contra de la evidencia científica? Pues porque tiene estrategias de comunicación que son muy buenas, estrategias que deberíamos nosotros de estudiar, de analizar, de intentar replicar para nosotros como profesionales y pues, quien haga también docencia, tratar de comunicarnos de una manera más efectiva. Así como se comunica esa gente diciéndoles tontería y media y la gente se lo cree, la gente se lo cree que es lo más grave, lo más terrible en medio de todo esto, porque por creerles a los charlatanes, entonces muchas veces retrasan su diagnóstico o a veces retrasan el tratamiento adecuado, pues por eso ya cuando llegan a los servicios de salud llegan complicados o llegan con una condición en donde ya no se puede intervenir como si se hubiera hecho en la primera ocasión. Entonces, hay textos bastante especializados en la comunicación clínica, la comunicación en general, para que se pueda comprender qué es lo que está ocurriendo a nivel relacional. Y dentro de estos, pues también es importante resaltar que habitualmente, si se llega a veces a temas de comunicación clínica, de comunicación con el paciente, como viene en este otro texto,
La forma que se ha intentado generalizar es dar malas noticias. Es cierto que la inmensa mayoría de las noticias en los entornos profesionales de atención a la salud son malas. Ya decirle a alguien, mire, usted tiene una infección respiratoria y a lo mejor se le complica, tiene que guardar reposo, lo que sea, quitando COVID y quitando todas las cosas que eran bastante más graves que lo que se puede decir ahora, pues eso es malo, aunque a lo mejor no es una cosa grave, es malo. No siempre es, tiene usted cáncer y está en un estadio 4, no siempre es dar un diagnóstico severo, un diagnóstico grave, un diagnóstico probablemente incluso en ocasiones hasta terminal. No, intervenciones en la comunicación son malas. Qué sé yo, una lumbalgia y que no va a poder ir a trabajar, oiga, pero a lo mejor me descuentan el día porque no me van a creer, pues no debería de ir a trabajar. Son noticias malas. Ahora, cuando se da una mala noticia, si nos ponemos a reflexionar para ver por dónde voy a ir a continuar con esta exposición del tema, es algo que está ocurriendo en el cuerpo y en el entorno del paciente. Si el paciente tiene, qué sé yo, un problema osteoarticular, tiene un problema autoinmune, tiene un problema oncológico, tiene un problema de lo que sea, está ocurriendo, ha tenido una serie de situaciones que le han ocurrido en el cuerpo por factores de riesgo, por genética, por el ambiente, por qué sé yo. Anden ustedes a saber, en cada caso es muy particular, a pesar de que los englobemos dentro de la categoría de enfermedad, pero es algo que tiene que ver fundamentalmente con el paciente. Y en el caso del error médico tiene que ver fundamentalmente con el otro lado, con quien le está brindando la atención. Por eso no es exactamente, y no voy a tomar estos textos que estoy mencionando, son importantes, hay que tenerlos en cuenta, pero no me voy a basar en ellos porque no es igual dar una mala noticia, no es igual decirle a alguien, mire, tiene usted una bola que no sabemos qué es y lo vamos a operar a ver qué es, a ver si es benigna o es maligna, a decirle, pues sabe qué, hicimos algo que le causó un problema a usted en su atención, que a lo mejor la infección que tiene se causó aquí en el hospital, por qué sé yo. Entonces, es diferente la lógica de lo que está ocurriendo y por lo tanto es diferente la lógica de cómo se tiene que comunicar. ¿Quién es una de las primeras personas que sistemáticamente ha analizado esta cuestión de lo que técnicamente se ha llamado el pedir una disculpa o el brindar una disculpa? Más adelante voy a hacer esta distinción porque no es lo mismo. Pues Nicolás Tabukis, un sociólogo de origen griego, llegado a los Estados Unidos a principios del siglo XX, llegó muy pequeñito y prácticamente toda su vida la hizo en Estados Unidos. Es una de las primeras personas que empieza a estudiar sistemáticamente este tema en este libro, en este texto, que es el Mea Culpa, 1991. La investigación la hace durante los 80s, fue un verdadero pionero porque no era una cosa que se planteara en ese momento. Y el subtítulo es una sociología de la disculpa y la reconciliación. Como sociólogo, el abordaje que hace él, pues es social, pero él se da cuenta que hay fenómenos que son individuales, fenómenos que son interpersonales y fenómenos que son propiamente sociales, grupales o colectivos. Entonces, ¿qué es lo que dice las ideas principales que pudiéramos extraer del libro? Pues una cosa muy interesante que se da cuenta él es que analizando la petición pública de una disculpa, pues en la literatura de dos grandes diarios en los Estados Unidos, del Washington Post y del New York Times, ve que a principios del siglo XX, en la década de 1910, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, pues prácticamente no hay ninguna variación, sí que se publican algunas disculpas públicas, pero no son muchas, pero a partir de los 80 hay una elevación en esta exposición pública de la disculpa. Un fenómeno que tradicionalmente ha sido privado, si yo hago algo mal y lo reconozco y me disculpo, pues habitualmente no ha sido en un entorno como un diario. Entonces, él se da cuenta que hay, pues dentro de lo que él estudia, un fenómeno social distinto de percepción, de apreciación del fenómeno de la petición de disculpas. ¿Qué es para él una disculpa? En su análisis? Pues dice que no es simplemente decir lo siento, es una cosa que es una distorsión, me parece demasiado procedimental. Ah, sí, pues me equivoqué, lo siento. Se dice como en automático y no es algo que verdaderamente esté sintiéndose. Y eso no es
aunque objetivamente sea lo mismo, alguien que dice lo siento y otra persona que dice lo siento, si una persona verdaderamente lo siente, tiene una conexión emocional con eso que está diciendo y otra persona no la tiene, eso se percibe del otro lado, se estima del otro lado. Es una cosa que parece que no, pero que por eso es muy importante tener no solamente un discurso estructurado para una disculpa, sino también una cierta predisposición para poder brindar esa disculpa. ¿Qué es entonces si no es solamente decir lo siento? Es para él una transacción social. Y es una transacción social que es muy delicada porque implica, primero, reconocimiento explícito de la ofensa que se ha realizado. Es decir, hay que decir, metí la pata. Segundo, asumir la responsabilidad total, que es el título que en latín le da, el título en latín que le da título a su obra, el mea culpa. El mea culpa es sí, yo tengo la culpa. Tercer punto, expresión de arrepentimiento sincero, de tener dolor, de tener remordimiento. Si esto no se manifiesta, si se estima del otro lado, no es algo engañable el verdaderamente sentir el dolor, sentir el remordimiento. Y además tener un compromiso de no repetición. Es una cosa, él lo está analizando desde el punto de vista de lo social, no lo menciona él explícitamente, pero ahora vivimos en sociedades laicas secularizadas. Quien haya crecido dentro de rituales religiosos, dentro del ritual católico, por ejemplo, la confesión es una cosa parecida a todo esto, aunque no lo diga directamente Tabukis en su libro. ¿Qué se hace en el ritual de la confesión? Bueno, pues vengo y confieso que hice tal pecado y entonces, pues como yo soy responsable de ese pecado, yo tengo toda la culpa, dígame mi penitencia y al final promete no volver a repetirlo. Entonces hay toda una estructura, tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista secular. Me parece que es una cosa interesante que tendríamos que seguir pues como analizando. ¿Cómo entiende también la disculpa Tabukis? Entiende, como sociólogo, que es un acto performativo, es algo que se realiza, es un acto del habla, que cuando se pronuncia, se supone, si es esto de manera sincera, realiza una transformación social para que efectivamente ocurra una reparación por ese daño. Cuando se habla de la reparación del daño, no hay nada que pueda cuantificar un daño que ha recibido una persona a la cual se le ha producido algún tipo de ofensa. Y si es en el campo de la salud, menos. A eso llegaré ya en breve. Hay una dificultad y un riesgo de la disculpa, porque admitir la disculpa es inherentemente humillante y amenaza el yo social, dice Tabukis, lo que explica la resistencia a disculparse. ¿Todo el mundo está dispuesto a dar una disculpa? No, desde luego que no. Es muy difícil que alguien dé una disculpa. Si no se les obliga, casi nadie la da. Y si se les obliga, como se les está obligando, no se tiene la sensación del verdadero arrepentimiento y por eso esas peticiones obligadas de disculpas no sirven. Da que la pidan o que no la pidan, da exactamente lo mismo. Este es un problema que la gente lo percibe. Y encuentra también Tabukis la paradoja de la disculpa colectiva, la disculpa en nombre de un grupo, de una nación, de una corporación, de una iglesia. Esto plantea muchos desafíos porque un colectivo, se pregunta él, ¿puede sentir dolor o remordimiento? Es una cosa que se ha preguntado, que se pregunta a él y que se pregunta a mucha gente, y hay N cantidad de ejemplos en donde podría uno ver este tipo de situaciones. Lo que ha ocurrido, pues, cuando un país invade a otro país, con las guerras, no voy a poner ejemplos que tenemos muchas en el mundo como para poder ver quién ameritaría exigir una disculpa, quién ameritaría brindar esa disculpa. Y si se llega a dar, pues si de verdad se pudo sentir ese dolor, remordimiento a nivel colectivo. Yo no digo que a nivel individual no sea posible, pero cuando es a nivel grupal, pues queda esta idea. ¿Qué papel tiene el perdón para Tabukis? Pues que la reconciliación completa requiere no solo la disculpa, sino también el perdón por parte del ofendido, y esto pues es un acto igualmente complejo y social. No todo mundo tiene la posibilidad cognitivo-afectiva de brindar el perdón. Es una cosa que también hay que decirla con todas sus letras. Y una disculpa en la era del control legal, retomando, no lo menciona directamente Tabukis, pero me imagino que como sociólogo lo tenía en cuenta, a Foucault. Tabukis argumenta que en sociedades que están cada vez más regidas por sistemas legales impersonales, ya no es la otra persona, sino el aparato jurídico, la ley, el juzgado, el fiscal, qué sé yo. La disculpa se vuelve aún más importante como un medio voluntario y humano para resolver diferencias y restaurar la conexión social, lo que tiene que ver un poquito, por ejemplo, con lo que hace la CONAMED, si se hace bien.
Esto que hizo Tabukis en el 91 lo hace un médico muy reputado, Aaron Lázare. Lázare fue cirujano también, fue director de la Facultad de Medicina en Rochester, en Estados Unidos, y él, perdón, él fue psiquiatra, Lip fue el cirujano, y como psiquiatra, a él le interesa este tema de la disculpa dentro del entorno médico. Retoma ideas sociales que seguramente analizó también Tabucchi, retoma ideas políticas, pero él enfoca este libro, Un Apology, sobre la disculpa. No hay, hasta donde yo conozco, una traducción al español, pero se puede conseguir en inglés el libro, no la primera edición que es de 2005, pero sí algunas reimpresiones. Entonces se puede buscar y analizar directamente qué es lo que dice este hombre a propósito del tema de la disculpa en el entorno del área de la salud. Y esto del tema de la disculpa, de hecho voy a introducir un término más adelante para reformular la forma como probablemente se podría traducir la obra de Lázaro. ¿Qué dice Lázaro a propósito de la naturaleza de la ofensa y la humillación? Dice, en tanto que por salud mental, que muchas heridas emocionales profundas provienen no solamente de un daño físico o material, es decir, no solamente de haber sentido algo negativo cuando se les dijo algo a las personas, estábamos hablando acá en el entorno de la salud, o que les haya ocurrido en el cuerpo, sino la idea de humillación y pérdida de la dignidad, en donde estamos entrando ya en el terreno ético-filosófico, y entonces es una cosa que pues marca más a una persona. Una ofensa puede ser cualquier acto que degrade, ignore o desprecie a una persona. Y las personas que acuden a los servicios de salud, pues no se escapan de ello. Y su impacto depende tanto de la intención como de la percepción de quien la recibe. Siempre es una relación dual. La disculpa, dice Lázaro, es un acto terapéutico, es un complejo que puede tener un poder curativo profundo si se hace con las condiciones que va a decir Lázaro más adelante. Lázaro argumenta que las disculpas efectivas pueden aliviar el sufrimiento emocional, restaurar la autoestima del ofendido y reconstruir su confianza. Y si esto no ocurre así, no se restaura la autoestima y no se reconstruye la confianza. Muchas personas que son sobrevivientes de errores médicos no vuelven a tener la misma confianza en los sistemas de salud precisamente por la vivencia que tuvieron dentro del entorno de salud. Lázaro menciona cuáles son los componentes de una disculpa efectiva que dejaré para más adelante, precisamente para el tema el punto culmen de desarrollo de la charla sobre la comunicación de ese error médico. Bueno, te hay una serie de componentes de la disculpa efectiva. Hace una tipología de disculpas y de sus efectos, en donde hablan solamente en el entorno de la salud, sino en otros entornos, y disculpas en contextos personales, profesionales y públicos. O sea, que llega también a la social y a lo que el perdón para Lázaro, el perdón beneficia tanto al ofendido, al liberarlo del rencor, como al ofensor, al permitirle redimirse. Si el ofensor no llega a brindar esa disculpa, pues entonces no se redime, y si el ofendido no llega a recibir la disculpa que se supone debería haber recibido, pues no se libera del rencor. Y este es un problema que afecta pues a la persona, a su esfera psicológica y a toda la esfera de la salud, en tanto que parte de la salud mental. Habrán escuchado que hay una cierta discusión sobre el pedir una disculpa o el dar una disculpa, que parece que es como que lo mismo, y algunos dicen te pido una disculpa, algunos dicen te doy una disculpa, y parece que pues intercambiable, pero en el fondo gramaticalmente no lo es. Aquí tomé un texto de una consulta en la Academia Mexicana de la Lengua, de todo encima paso, va a expresarse con propiedad y precisión después de todo esto que pueden ver ustedes en la web. Conviene, por ende, decir, te pido perdón, no fue mi intención ofenderte, o bien te pido que me disculpes, con la segunda acepción de disculpar, perdonar las faltas, porque las disculpas solo pueden ser exigidas por el ofendido y ofrecidas por el ofensor. Entonces, quien hace algo que no debería de haber hecho ofrece la disculpa, y quien recibió ese acto que no debería de haber recibido es quien recibe la disculpa. Entonces, es distinto el te pido o te doy. Ahora, como en el desarrollo que he venido yo diciendo, hablé en un primer momento de la intencionalidad, de que cuando ocurre un evento adverso derivado de un error, no es porque lo haya querido, deseado o planeado
ni el profesional o profesionales de la salud, ni el sistema de salud, pues una culpa tendría que tener una disculpa. Esta teorización es mía, no lo dice Lázaro, no lo dice Tabukis, es lo que yo propongo para traducir, por ejemplo, el texto de Lázaro. Entonces, en el caso del error, yo digo, Jorge Álvarez dice, que no se trata de las disculpas, sino que se tiene que pedir una indulgencia. La indulgencia es que la otra parte perdone algo que se hizo que no debería de haberse hecho. No porque se tenga culpa, no porque la persona haya tenido la intención de hacerlo, sino porque efectivamente recibió una cosa negativa que no debería de haber recibido. Entonces, voy a seguir con esta terminología, voy a dejar el término disculpas de lado y me voy a quedar con la idea de indulgencia. El término indulgencia, para quien lo conozca o lo recuerde, tiene un origen religioso también. Es el perdón, unos perdones que daba la iglesia. La reforma luterana fundamentalmente, pues criticaba que llegó esto incluso a comercializarse, a venderse. El Papa vendía bulas para pues vender las indulgencias desde el Vaticano y entonces fue una de las cosas que se criticaron en la época. No ese es el sentido, por si alguien está recordando el sentido religioso, hay muchas palabras que aparecen en el contexto religioso y que luego se han secularizado. El término persona apareció en el contexto religioso, filosófico y luego se secularizó y de ahí muchísimos más. Entonces, ¿por qué pedir una indulgencia con este sentido secular? Primero, aquí voy a retomar ideas de Lazare, pero con la terminología que les acabo de aclarar. Para manifestar la empatía de quien ofende, es decir, de quien causó la ofensa, no intencionada, pero que la causó finalmente, la restauración de la dignidad del ofendido, que va más allá de la cuestión física o psicológica, sino que tiene que ver con esta cuestión ontológica, filosófica, el cumplimiento de uno de los fines de la medicina, que es el cuidar y no el resolver un mero problema, es decir, ah, no, como no quiero que me demande, entonces voy a inmediatamente decirle, oiga, lo siento mucho y váyase porque lo siento mucho. No, no es esa la intención. Un compromiso sincero y genuino de hacer las cosas bien y la experiencia empática para conceder el perdón. Esto es una cosa que también tiene que trabajarse pues por la contraparte para tener un escenario pues favorecedor para hacerlo. ¿Qué partes tiene que tener esta petición de indulgencia o esta forma que decía Lázaro del escenario de las disculpas? Que yo voy a retomar esta idea de la indulgencia. Primero, el reconocimiento de la ofensa, de que se hizo algo mal. Incluye la identidad del o los ofensores, es decir, quienes estuvieron involucrados en un proceso en el cual derivó en un error, detalles adecuados de la ofensa y la validación de que la conducta fue inaceptable. ¿Qué quiere decir esto? Pues he tenido el gusto y el honor de que la Red Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Paciente me invite para hablar de estos temas, que la Red Panamericana de Pacientes por la Seguridad del Paciente me haya invitado para hablar de estos temas. También hay por ahí grabaciones de esto en YouTube, no sé exactamente dónde, pero si las buscan a lo mejor las encuentran por ahí. Conozco a la directora de ambas redes, que es una mexicana, la maestra Evangelina Vázquez Curiel. Y ahí he escuchado historias verdaderamente de terror de personas que han vivido ellos, ellas y sus familiares en algunas ocasiones, pues este tipo de situaciones. Recuerdo un caso esto fue en una reunión en el Nacional de Nutrición, en donde una persona narraba que había tenido un bebé prematuro y con la prematuridad estaban en el límite en donde no se habían puesto de acuerdo bien los profesionales de la salud a primera instancia si iba a iniciar la nutrición parenteral total o si se iba a iniciar con una nutrición enteral y entonces en la discusión algo tiene que haber ocurrido. Pongo este caso porque aquí estamos hablando de varias personas que se ponen de acuerdo con varios temas en donde intervienen pues neonatólogos, intensivistas, nutriólogos, técnicos, qué sé yo, hay muchos personajes involucrados por aquí. Y cuando se llega a dar la indicación, hay un problema en la comunicación dentro del grupo y en la forma como se plasma esa indicación que cuando se prepara y se administra la nutrición, el error fue preparar una nutrición enteral y se administró de vía parenteral. Se imaginarán ustedes que el recién nacido falleció. Es una cosa bastante evidente con esto que estoy contando. Entonces, transmitirle eso a la persona, a los padres,
que acababan de vivir el deceso de su criatura prematura, pues había que decirle, mire, pasó esto así, 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 hubo tal involucramiento, tales servicios y qué sé yo, y habría que decirle, esto no debería de haber ocurrido. Eso se refiere a lo de la validación de que la conducta fue inaceptable. Y así como esto hay N cantidad de situaciones que ahorita no me voy a poner a repetir, porque no se trata del anecdotario, sino de la parte teórica para poder explicar por qué esto que está diciendo Aaron Lázare. Segundo punto, la explicación de la realización de la ofensa. Las explicaciones hay que tener mucho cuidado cuando se dan porque pueden mitigar la ofensa. No es lo mismo, estos son ejemplos que pone Aaron Lázare. Llegué tarde a causa de una emergencia médica o pueden agravarla. Salí de la sala de operaciones para ir al banco. Estos son ejemplos de Lázare. A veces diciendo simplemente no hay excusa para lo que pasó, si se siente de verdad o todavía estamos tratando de averiguar lo que pasó, que puede ser también una cuestión de sorpresa para el propio personal de salud en el momento que se da cuenta de que ocurrió algo que no debería de haber ocurrido, pueden ser explicaciones más honestas y dignas al denotar que no hubo intencionalidad, volvemos al tema de la intencionalidad, y que tampoco se trató de un asunto personal. Ah, pues lo hice porque usted, no sé, es de tal lugar o el estrato socioeconómico, no, no es por una cuestión individual, personal, interpersonal, sino que pues fue una cuestión estructural derivada de todos estos factores que son muy complejos. Tercer punto, la expresión de remordimiento, vergüenza, autocontrol y humildad, cosa que es probablemente la más compleja. Las otras dos a lo mejor se pueden incluso hasta protocolizar, pero es que esto pasa por la vivencia, por el sentimiento, por la subjetividad. El remordimiento, dice Lazare, es un profundo sentimiento de pesar. Y recuerden que les dije que era psiquiatra. La vergüenza es la emoción asociada a no cumplir con los estándares de uno mismo. Aquí no se trata, no estamos hablando otra vez, repito, de derechos, de si te demandan o no te demandan. Eso le tocará a los abogados y al abogado del hospital y al aparato jurídico. Aquí estamos hablando de qué es lo que yo espero de mí mismo y si yo cumplí de mí mismo y de mi interacción con los demás, lo que se supone que debería de haber cumplido. El autocontrol es un compromiso de no repetir la ofensa, de fijarme para no volver a ocurrir lo mismo, y la humildad es el estado de no ser arrogante. Esto, por cierto, es una de las cosas por las que más se quejan las personas cuando llegan a presentar una intento de conciliación con AMED, la arrogancia de algunos profesionales de la salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Las cuatro expresiones permiten hacer saber que quien realizó la ofensa reconoce el sufrimiento del ofendido y le compadece. Si no tenemos una cierta empatía, pues no hay manera de tener esto. La falta de remordimiento, la desvergüenza, la falta de voluntad para abordar el futuro y la arrogancia anulará la mayoría de las disculpas. También recuerdo otro caso dentro del anecdotario. He escuchado con estas personas que les comenté de la Red Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Paciente, de una mujer que tiene pues su bebé, le hacen una exsanguíneo transfusión, se equivocan del grupo, termina con un kernicterus, con un daño cerebral severo, y cuando ella acude al hospital para solicitar información de qué fue lo que ocurrió, lo que recibió no fue ni información, ni siquiera una disculpa, fueron amenazas. Fueron de, sabemos dónde vive y no nos vaya a decir nada, ni hacer nada, ni a demandar, porque entonces vamos por usted, una cosa verdaderamente aterradora, verdaderamente una historia de terror. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en este tipo de situaciones que han ocurrido. No les estoy contando una cosa que yo no haya visto en algún entorno, que me lo esté inventando como la novela de la jornada de errores médicos, no. Y el cuarto punto tiene que ver con la reparación, esta cosa que no tiene que ver con le tengo que dar dinero, tengo, si ya se dañó la salud, no se va a poder restaurar en muchas ocasiones ese daño a la salud, si ya se murió la persona, no es imposible, no se trata de reparar en ese sentido. Las compensaciones reales son ideales. El mundo ideal no existe porque es ideal. Si existiera, entonces dejaría de ser ideal. Esto es, cuando es posible reemplazar o restaurar después del daño. Las compensaciones simbólicas no son ideales, pero deben aparecer cuando el daño es irreversible. Los honores, por ejemplo, las indemnizaciones, no hay dinero en el mundo que pague un daño a la salud o una muerte, el compromiso de cambio público solemne, los castigos judiciales, que esto ya tiene que ver con el aparato jurídico y si corresponde, etcétera. Ejemplos de honores. Seguro ustedes conocen más de un hospital en donde está la sala general en honor al doctor, a la enfermera, a quién sabe quién que era muy famoso y muy importante.
¿Alguien de ustedes conoce un hospital en donde tengamos un auditorio en memoria de Juanito Pérez que murió por un error médico? Yo no, yo lo he buscado y se lo he preguntado a muchísima gente. Es un tipo de honor, es una situación que es simbólica, que no es ideal, pero que efectivamente hace recordar que ocurrió algo que no debería de haber ocurrido y que puede servir pues un poquito también como las cuestiones muy clásicas en el mundo grecolatino, con una función que ejemplifica lo que debería de haber ocurrido, que tiene que ver una cuestión moralizante de no volver a realizar pues, en el futuro, cuando hayan pasado muchos años, décadas, qué sé yo, algo que ya ocurrió ahí. Eso yo no lo he visto, no sé si alguna vez llegue a ocurrir, pero yo cada que puedo lo propongo porque es una manera simbólica de reparar el daño. Hay que pensar que todo esto cuando se realiza, para ir terminando la charla, se tiene que hacer dentro de un cierto tipo de marco que tiene que establecerse para poder decir qué personas van a estar presentes, si están todos los involucrados del equipo de salud, tiene que estar el director del hospital, no tiene que estar el director del hospital, el jefe de servicio, el abogado del hospital, qué sé yo. Habrá muchas cosas que se tengan que pensar para ver quién tiene que estar presente. ¿Dónde va a tener lugar? En un espacio público no es lo más adecuado, tendrá que ser un espacio más privado, una oficina de un determinado tamaño, porque la gente, esto también lo tenemos que pensar y no es una cosa del otro mundo y además vivimos en un mundo que cada vez es más violento, con y sin razón. Entonces, si la persona se pone demasiado enojada y a lo mejor hasta agresiva, pues tiene que ser un escenario con un cierto espacio para que no se levante y de pronto le dé el derechazo. Acabo de ver una noticia de que una mujer le recomienda bajar de peso y quiso dañar físicamente con un cuchillo al profesional de la salud. O sea, ¿a qué extremo estamos llegando? Aquí no estamos hablando de ningún tipo de error, que efectivamente la mujer tenía, no recuerdo qué grado de obesidad, pero estamos hablando de las cosas que pueden ocurrir. Entonces hay que pensar muy bien dónde va a tener lugar. ¿Cuándo va a tener lugar? Si se hace demasiado pronto, pues a lo mejor no están preparados psicoafectivamente ni quien va a ofrecer la disculpa ni quien la va a recibir, la indulgencia, la petición de indulgencia, como le llamo yo, y si se hace demasiado tarde, pues a lo mejor ya no tiene caso. Si se hace un año después, pues ya la gente va a decir, lo está haciendo por compromiso. Y se tienen que establecer cuáles serán las reglas de interacción emocional. La oportunidad de diálogo para cada una de las partes, la deliberación, la exposición de razones, la catarsis, hasta dónde es permisible un proceso catártico corporal, pues si la gente llora, si la gente tiene algún tipo de manifestación corporal, qué es lo que puede ser aceptable, todo esto es muy, muy complicado. No son cosas que se me ocurran solamente a mí, hay gente que ha autorizado todo esto por parte de los Estados Unidos, la National Patient Safety Agency, la Agencia por la Seguridad del Paciente, una agencia nacional, tienen este libro Being Open, en donde instan a todos los profesionales de la salud a ser más abiertos y pues en esta apertura, en la comunicación hacia pacientes de incidentes sobre la seguridad, en el punto 3 marcan la apology, lo que yo traduje por la petición de indulgencia. Hay que recordar que esto es muy importante, tanto que desde hace poco tiempo, alrededor de un lustro, la OMS tiene un día mundial dedicado a la seguridad del paciente, que será este próximo 17 de septiembre. Y pues esto es lo que traía yo preparado para poder tener la interacción con ustedes, quienes hayan visto de otras ocasiones, saben que les agradezco, pues desde luego la invitación, la atención a lo que les acabo de compartir. Agradezco a la institución de trabajo, a la UAM Xochimilco, que está Jacaranda, yo le saqué la foto y pues siempre la pongo para poner el ejemplo de mi institución. Siempre agradezco, igual lo seguiré haciendo, al amor de mi vida, a mi hija, a quien le dedico todo lo que hago. Y aquí están mis correos electrónicos y una página que es un repositorio. En esa página, en ResearchGate, si ustedes buscan la comunicación del error médico, tengo un capítulo de un libro que se publicó en 2024, un libro de muchos autores, y uno de los capítulos es el que escribo yo, en donde hablo precisamente de estos temas. Entonces, si les interesa, pues un poquito para poder leer, tener por ahí algo de literatura y las referencias, más que lo que pueda decirles yo, pues las referencias a las que apelo en el texto, pues para poder hacer la exposición. Y pues muchísimas gracias. No sé si hay ahorita todavía ganas, aire, tiempo de preguntas, comentarios, anécdotas, lo que sea, yo estoy por aquí disponible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Como siempre, la verdad es que es un placer poder escucharte. Hay muchísimas felicitaciones respecto a la presentación. Hay un comentario por acá con respecto a Eduardo Saldívar Esquivel.
¿Qué tanto es la percepción personal y la social? Pues no sé exactamente a qué se refiera, no sé exactamente qué estaba diciendo yo a propósito de la percepción, pero hay que recordar que efectivamente tenemos percepciones que son individuales, que nunca están completamente fuera de la percepción social. Esto los psicólogos lo han estudiado mucho, la diferencia entre sensación y percepción. La sensación va a ser la misma para todo el mundo fisiológicamente, pero como la percepción tiene un componente de construcción cultural, pues sí vamos a tener diferencias individuales e interindividuales. Es cierto que no se construye de la misma manera la percepción de lo que puede representar un error médico por parte de profesionales de la salud que la percepción del error médico por parte de los usuarios de los servicios. Entre otras cosas, me parece porque hay una distorsión de la idea de atención a la salud en donde todavía es muy frecuente que las personas que no están pues con el conocimiento o versadas en temas de salud, suelen creer que el profesional de la salud es como infalible, como que si se equivocó, no se debería de haber equivocado y el sistema tampoco se debería haber equivocado. Esto es una cosa que me la están haciendo porque me quieren hacer daño. Y no va por ahí la cosa. Creo que parte de esta construcción inadecuada de la percepción social, de la percepción de las personas que llegan a los servicios, tiene que ver con los charlatanes que les brindan una solución única, mágica, inmediata, individualizada, que no existe y que entonces al creer que existe, pues suponen que el sistema se las está negando y entonces creo que por eso vienen los problemas. Me parece que tendría que haber mucho más por parte, no solamente de la atención a la salud, sino por parte de los servicios educativos, de educación para la salud, para que la gente desde la educación básica, pues sepa qué es lo que significa acudir al sistema de salud, que no es llegar con tata Dios para que me dé algo infalible. No, no, eso no existe. Y creo que tenemos distorsiones en ese sentido por la percepción social, por un lado, y pues si aquí nosotros analizamos estos temas, pues sabemos que no es así. Las cosas pueden ocurrir, pero porque la lógica de la construcción del conocimiento en salud y de la atención va por otro lado. Y en ese sentido, no sé si tú estás de acuerdo que otro de los factores que interviene ahí es la desinformación a través de las redes sociales, Sí, que sí, como sí, un sí. factor de desinformación y evidentemente de una falsa expectativa o una creencia, ¿no? Porque en las redes sociales, pues no se hace una cuestión individualizada, sino se habla de patologías en general o de alternativas en general, sin las peculiaridades que cada persona puede tener. Sí, Hugo sí. dice, cuál sería el límite entre la gravedad del error y el pedir indulgencia? ¿En qué casos se aplica la indulgencia? Yo creo que identificando el error tendría que ser en cualquiera, siempre. Tendría que ser un principio básico porque pequeñitos o grandotes, pues son errores. Y primero, eso tendría que servir para poder retroalimentar el conocimiento que tiene el personal de salud, porque repito, si no fue una cosa que porque Juanito Pérez dijo mal o que Juanito Pérez lo hizo mal, sino que tiene que ver con la estructura del sistema de atención en salud, eso le tiene que servir al propio sistema como retroalimentación de que ocurrió algo que no debería haber ocurrido. Que repercute habitualmente en una cuestión de seguridad del paciente. Entonces, tendría que identificarse siempre y siempre tendría que comunicarse, que no se comunica, pero no siempre se comunica. Yo creo que como ejercicio tendría que comunicarse. Perfecto. Eduardo Saldívar Esquivel menciona felicitaciones. ¿Cómo sugiere adaptar un espacio para comunicar el error médico tanto entre colegas como con pacientes y autoridades? Uf, pues es una pregunta súper complicada porque depende también mucho de las instituciones. Si pienso yo, tengo pues el gusto, el honor de que me invite, por ejemplo, aquí la Comisión de Bioética. Voy mucho también a hospitales de segundo, tercer nivel, a institutos nacionales y pensar en un hospital de esos, pues no es muchos hospitales a lo mejor de segundo nivel, en donde si yo hablo de una oficina, a lo mejor ni siquiera hay oficina. Entonces, creo que cada institución debería de ver con qué recursos cuenta para que con lo que tenga pues, pueda adaptarlo de la mejor manera posible desde el punto de vista de la infraestructura. Recuerdo
por ejemplo, un hospital de segundo nivel, pediátrico, aquí en la Ciudad de México, donde fui vocal por el Comité Hospitalario de Bioética durante muchos años, 7, 8 años, ya ni me acuerdo. Y bueno, no había espacio ni siquiera para que nos reuniéramos el comité hospitalario. Muchas reuniones las tuvimos en la UAM, porque no había espacio para tener las reuniones nosotros. Entonces, claro, si ahí les dijera yo, tienen que habilitar un espacio, es que no había espacios, es que yo sé que hay muchos lugares que no tienen el espacio. Si no hay un espacio destinado para ello, por lo menos de modo transitorio, pues un consultorio amplio, algo que pueda dar una cierta privacidad para el entorno, con la mayor cantidad de personas que estuvieron involucrados, pero con la menor cantidad que puedan todavía servicio, porque a lo mejor ni participó. Si no tiene por qué estar el director del hospital, si no tiene, tampoco se trata de que se esté todo el mundo presente, sino fundamentalmente quienes se involucraban en el proceso de atención y quienes pueden responder alguna duda para que puedan satisfacer pues, la necesidad de información de las personas que están recibiendo esa petición de indulgencia para poder de alguna manera restaurar, aunque sea de manera simbólica, lo que vivieron. Pablo Angulo te manda a saludar desde Ciudad Juárez, desde Sí, tu cómo no. casa y hermana Universidad Autónoma. Pues un Excelente abrazote por ahí ponencia a mi de hermano Pablo. Eduardo Saldívar. Es respecto a las disculpas con los pacientes, colegas y de nosotros. Una gran ponencia, gracias por compartir. ¿Qué se puede hacer para que el médico solicite apoyo a un colega y no sienta debilidad profesional al hacerlo? Este está muy interesante. Es de Olga Patricia Pérez Vera. Sí, pues es que hay cosas para las que estamos muy acostumbrados a no sentirnos menos y cosas que estamos muy mal acostumbrados a sentirnos menos. Cuando se pide una interconsulta, pues se sabe que se tiene que pedir una interconsulta y no es porque se sienta uno menos, es porque reconoce uno que hay un saber más profundo, más especializado, más amplio en otro terreno que uno no domina. Entonces yo creo que pensando en la idea de la interconsulta, si yo sé que un determinado campo yo no lo conozco, yo no lo domino y otra persona sí, pues deberíamos de tener esa apertura para que igual con la interconsulta pedir el apoyo. Y acá también creo que nos falla todavía mucho el reconocimiento del mantenimiento de la salud mental. Es un tema que se ha manejado mucho y ahora recientemente dentro del bonche de cosas que hago, pues como asesor del comité de la Comisión Nacional de Salud y Adicciones por la salud mental de estudiantes y profesionales del área de la salud, pues porque si no mostramos que tenemos una necesidad de mantener un cierto nivel de salud mental, pues claro, cualquier cosa que pudiera atentar, que pudiera yo sentirme como minimizado porque tengo que pedir una ayuda, a lo mejor eso puede dañar mi salud mental y no, una manifestación de fortaleza precisamente de la salud mental es conocer mis propios límites y poder saber que con otra persona no solamente voy a estar mejor yo, sino que es mejor la atención que voy a brindarle a los pacientes. Entonces creo que se trata de algo pues también estructural para poder modificar estas percepciones, a lo mejor inadecuadas de ahora del lado de los profesionales de la salud. Sí, totalmente. Y fíjate que ahorita, justamente en esta estrategia que estás mencionando, ahorita que se llevan a cabo todos estos cursos de inducción para los médicos en formación o los médicos pasantes o médicos internos, se ha identificado mucho estos datos que mencionas y creo que una de las estrategias más importantes es romper ese ciclo de violencia que eh, eh, se ha perpetuado durante mucho tiempo. Así es, así es. Entonces, Giovanni Pérez dice, buenas tardes, me gustaría saber cómo se diferencia el error médico de la negligencia médica y cómo se mide el grado de riesgo del daño para recurrir a los mecanismos alternos. Claro, es que negligencia, aquí ya estamos hablando, yo hablé del error, de la disculpa, de la indulgencia, porque estaba en el terreno ético, y la negligencia ya la tenemos dentro del terreno de lo jurídico. Entonces, en el terreno de lo jurídico, si un profesional que se supone que sabe qué es lo que debe de hacer, sabe cómo lo debe de hacer y sabe cuándo lo debe de hacer, porque son estos tres componentes, no lo hace, entonces puede caer en alguna de las figuras legales
de incumplimiento y por lo tanto de tipificación de un delito. Hay delitos que son por desconocimiento de hacer lo que debería saber hacer. Hay delitos que son por no haber hecho lo que, no haber podido hacer lo que debería de haber sabido hacer. Es decir, yo sé la teoría de una cirugía, pero no opero. Pues usted no debería de operar. Si no sabe hacer eso, sabe la teoría, pero no sabe hacerlo, eso es otro tipo de delito. Y si usted sabe y sabe cómo hacerlo, pero no lo hace en el momento y como lo debe de hacer, es cuando se supone que está actuando de una manera negligente. Entonces, eso ya es una cosa que tendríamos que ver dentro de los códigos penales y además es una cosa que también habría que, yo no soy abogado, pero desde la ética nos tenemos que mezclar con algunas cuestiones del derecho. Se suele pensar en general de modo muy reducido cuando hablo de aspectos jurídicos y es bastante complejo ver jurídicamente este tipo de cuestiones porque es tan delicado el tema de la negligencia en cuestiones médicas, pues porque en primer lugar en derecho la vida es un bien jurídico a proteger. Entonces, esta es una cosa que ya de entrada es complicada en sí misma. Segundo, aunque se tengan los procesos de consentimiento informado, si nos vamos a la forma como entiende el Código Civil los contratos, y el consentimiento es un tipo de contrato, pues el hecho de que no exista tal contrato, es decir, si no existe un consentimiento informado, eso en sí mismo ya es un delito. Ahora, si existe, por el hecho de que exista, no se exime de la posibilidad de negligencia, porque a lo mejor sí se informó, a lo mejor sí se dijo todo lo que se tenía que hacer, a lo mejor la persona lo comprendió, pero a lo mejor en el momento de hacerlo no se hizo como se debería de haber hecho o en el momento que se debería de haber hecho. Entonces, hay un montón de factores desde lo jurídico más allá de lo que venga expresado en un determinado artículo, que es lo que solemos hacer los profesionales de la salud. Ah, es que aquí dice tal cosa, yo me agarro de este pedacito, pero me olvido de todo el contexto jurídico nacional. Tenemos sentencias de la Suprema Corte, sentencias como tesis aisladas y sentencias que han sentado jurisprudencia en materia de consentimiento. Entonces, es un tema bastante complejo jurídicamente, éticamente desde luego, pero jurídicamente hablar de la negligencia. Entonces, esto yo les recomendaría, si alguien tiene inquietudes con la negligencia, hablen a un abogado para que les hable bien qué es la negligencia médica en el terreno de la atención a la salud y con eso armar otro tipo de charla. Y si ameritan algún tipo de castigo, pues esa es una cosa que también habría que ver. Yo lo mencioné por ahí con la reparación del daño. Yo siempre suelo decir, no es lo mismo pensar en que me demanden a pensar en que me castiguen. Es bastante más prevenible que me castiguen a que me demanden. No hay ninguna vacuna para evitar que me demanden, pero si yo hice éticamente todo lo que me correspondía y jurídicamente cumplí con todas mis obligaciones profesionales, pues aunque me demanden, a ganar. Yo tengo que recordar frecuentemente porque un si usted hizo lo que hace etiqueten, se manda no le van a ganar. Entonces, claro, si no hace éticamente lo que debe o si incumple algún deber jurídico, pues claro, lo demandan y le ganan. Ese es el problema y el susto que tiene la gente. Entonces, esa sería mi opinión. Perfecto. Dice Josué Barrera Ramos, mencionaba sobre el momento y lugar para comunicar el error, pero ¿quiénes deberían estar presentes por ambas partes? Creo que ya lo comentaste hace un momento. Fíjate que una de las propuestas que en algunos hospitales se están realizando es tener con una sala de malas noticias, que se puede utilizar no solamente como para las malas noticias, sino también para dar informes, de quitar de este hábito que a veces tenemos en los hospitales de dar los informes en el pasillo, ¿no? Que es como un lugar bastante impersonal y vulnerable. En este sentido, Imelda Esquivel, muchas felicidades, excelente tema, agradecida por tan importante y excelente conferencia, excelente tema, excelente presentación. Esta está bastante, esa sí está. Si usted pudiera cambiar el sistema de salud, ¿por dónde empezaría? Sí, por eso fue así de, caray, esta está. Ah, qué caray. Pues sí, ya si nos ponemos así en la estratosfera y fuera del mundo, vamos, no lo puede cambiar ni los secretarios de salud. Entonces es un tema muy complicado. Pero ya puestos a escribirle la carta a Santa Claus, ¿qué diría yo? Pues punto número uno, estructuralmente a nivel país, no a nivel sistema, me voy a ir más allá del sistema, dedicarle más dinero. Está
estudiado, esto que digo yo lo dice la OPS, no lo digo yo, el promedio de lo que se destina del PIB a salud en los países que son miembros de OCDE es alrededor del 5%. Y en México se destina la mitad o menos. Es decir, ha variado de 2 a 2,5% del PIB. Entonces, yo destinaría más del PIB a salud, que esto ya es una cosa que es impensable porque ni siquiera depende del propio sistema de salud, sino que es una decisión pues que involucra a otros niveles de gobierno. ¿Para qué aumentar esa partida a salud? Pues yo mencionaba por ahí, y eso lo viven ustedes en el día a día, que hay muchas cuestiones estructurales de donde depende la posibilidad de que se dé un error médico, como por ejemplo la fatiga o la falta de elementos estructurales. Entonces, tener más hospitales suena maravilloso cuando habla uno de los derechos del paciente y derecho a la segunda opinión, pero a veces ni hay primera porque no tienen profesional adecuado. Entonces, habría que contratar a más profesionales. Primero, habría que tener más infraestructura. Segundo, habría que contratar a más profesionales con horarios más decentes, con salarios más dignos, para no tener que estar dobleteando turno y estar buscando la clínica privada del fin de semana para que pueda yo completar el salario. Es que eso es lo que daña también a la forma como los profesionales hacen lo que tienen que hacer. Entonces, va más allá del sistema de salud y dentro del sistema de salud, pues creo que tendría que ser eso, fundamentalmente infraestructura por un lado y por otro lado, mayor número de contrataciones. Es algo que creo que me parece básico porque tener el crecimiento poblacional que hemos tenido con la desproporción que ha crecido el sistema de salud, pero no ha crecido de manera proporcional a lo que ha crecido la población. Entonces, por eso los servicios de salud están más saturados que como estaban antes y por eso la probabilidad que hay ahora de que exista alguno de estos problemas me parece que es mayor. Entonces, ya puestos así con la carta Santa Claus, pues ya metidos con todo esto, si tuviéramos el 5% del PIB y si tuviéramos mayor infraestructura y mayor profesionales, entonces sí les pediría que construyeran la salita de malas noticias y la salita del comité hospitalario y otra serie de cosas que son casi lujos para lo que tenemos muchas veces en los servicios reales de salud. Entonces sí creo que habría que exigir, lamentablemente, la política se suele entender muy mal. La política para Aristóteles era la vida pública, la vida en la polis, y como ahora quienes dirigen la política son de donde sean horrores, pues creo que tenemos una imagen negativa de política y creo que deberíamos de involucrarnos más en política por lo positivo que puede darnos la política. Fijarnos muy bien en votar, porque no vota todo el mundo, en por quién vamos a votar y luego después de votar en exigirle a las personas por las que votamos que cumplan con lo que dijeron, porque por algo votamos por ellos, por ellas. Entonces creo que es complicada esta pregunta. En un mundo ideal pasaría eso, pero en el mundo real que tenemos, pues por lo menos poco a poquito ir pues exigiendo que se dé un poco más de lo que se da. Antes de darle la palabra a la doctora Cristal Corona, que está levantando la mano, ¿en qué lugar de esta cartita a Santa Claus pondrías el trabajo de la ética de la persona o de las personas servidoras públicas? Trabajar con la ética de las personas, de la ética de las personas servidoras públicas. Claro, es que en esa cartita Santa Claus, si me voy a nivel gobierno y a nivel gobierno le destino el 5% del PIB a salud, en esa cartita Santa Claus yo metería cambios estructurales en Secretaría de Educación para que en todos los niveles se hablara de temas pues de ética. Esta es una cosa, estaba viendo yo, no recuerdo en qué país, en Finlandia, en Noruega, de estos que son así nórdicos, los niños tienen sesiones grupales de empatía, de que hablen con ellos para escucharse, entenderse, saber la problemática que vive el otro, apoyar al otro. O sea, ya estamos hablando de otros niveles de, aquí estamos con que el bullying y allá están con que la empatía. Entonces, creo que necesitamos también cambios estructurales a nivel de educación para que los temas que son importantes para las relaciones interpersonales, por un lado, y luego las que tienen que ver por parte de ciertos oficios y ciertas profesiones como los servidores públicos, pues se vayan analizando de un modo más temprano. Sigue siendo bastante común que incluso temas de bioética o no están en la currícula de las licenciaturas y si están a veces están ahí como un extra, como un curso optativo, Opcional.
opcional y dónde suelen aparecer o en cursos como estos que son ya paralelos a la actividad profesional, a eventos como este, o en los posgrados. Y no todo el mundo va a hacer un posgrado en materia de bioética. Entonces creo que hay muchos temas muy básicos, muy fundamentales. Deberíamos saber desde las licenciaturas de cuestiones de políticas de salud, porque llegan las personas a trabajar en los hospitales y no conocen a veces el propio sistema de salud y por qué es así y por qué estas decisiones. Bueno, hay que conocer primero la estructura para saber cómo está regulada. Mucha de la normatividad tampoco se conoce. En medicina legal, pues sí se ven las lesiones y que sí se murió y que las heridas y los accidentes, pero las cuestiones, por ejemplo, de jurisprudencia médica o de derecho médico tampoco se analizan. Las cuestiones de perspectiva de género, las cuestiones del respeto de los derechos de las mujeres. Hay N cantidad de cosas que yo creo que deberíamos de tener desde las licenciaturas en el área de la salud, y una que tendríamos que tener es de educación básica, es la cuestión de la ética, para que cuando esas personas sean servidoras públicas, pues verdaderamente sigan ciertos preceptos éticos del servicio público. No de que aproveche yo lo público para mí, sino que yo verdaderamente sirva al público. Entonces, pues Claro. la cartita me quedó bastante complicada. Pero Solamente pues sería espero entenderlo. que las generaciones Z y demás puedan estar interesados en ser servidores públicos, ¿no? Porque ese ya sería como uno de los detalles. Doctora Cristal, por favor, adelante, si puede abrir su micrófono. Cris, ahí está ya. Sí, sí, sí. Sí, Hola, ¿me escuchan? ya te Buenas escucho. tardes. Sí, sí, te escuchamos. No abro el video porque voy manejando, no me dio No, no tiempo está ya a bien. participar cuando estaba yo en casa. Ok, Pero bueno, adelante. ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué Un tal? ¡Qué saludo y una gusto! felicitación por pues sí, a ver cuándo ya platicamos más de este tema ahí en vivo. Pero bueno, abundar un poquito a lo mejor en esa cartita que me pareció interesante la pregunta. Y tiene que ver con una cuestión que estábamos platicando el día de ayer con algunas personas del colegio, que quizá nos hemos enfocado mucho hacia cuestiones del sistema hospitalario de salud, ¿no? O sea, aparte, obviamente, tiene que mayores recursos, una formación diferente en la cuestión médica, en la cuestión del personal de salud, pero el que nos hayamos enfocado más hacia las cuestiones hospitalarias, creo que ha dejado en una situación hasta de discriminación a la atención primaria a la salud, a todo lo que es el primer nivel de atención como tal. Y por ahí pues tiene que ver con muchas cuestiones de el cómo se hacen las cosas, ¿no? También en el sentido de que si el 85% de la población se atiende en cuestiones de salud en esos niveles, pues se ha dejado como que muy rezagado, ¿no? Incluso las cuestiones de presupuesto pues van más enfocadas hacia los tercer nivel, hacia las superespecialidades, los super equipos, y no se ha volteado a ver que lo más práctico, lo más fácil, pues es estar ahora sí que ahí con los pacientes en su día a día, ¿no? En su realidad más cotidiana, desde que inicia una enfermedad o se detecta y demás, ¿no? Y pues lo comento también porque creo que debemos desde estas charlas enfocarnos más hacia eso, eh, y quizá sí poner los ejemplos hospitalarios, pero hay muchos ejemplos en estos niveles, ¿no? Que repercuten en la vida de las personas y que al final pues pasa el tiempo y pues terminan a lo mejor con una afectación grave a la salud o incluso falleciendo por alguna situación, por ejemplo, de un error médico en estos niveles, ¿no? Entonces, digo, hay muchos casos, muchas novelas, como dice Jorge, y en verdad son novelas fuertes. Pero quería yo hacer énfasis en esto para que poco a poco en todas estas charlas voltemos a esta situación, porque al final es el 85% de la atención en salud que se da ahí, ¿no? Sale más barato. Llamada entrante. Pulse el botón auricular para contestar. Contesta, Cris. No sé qué pasó. Le entró una Cortó, llamada. se cortó. Sí. Entonces, pues más que nada es ese punto a señalar. Hay muchas cosas que añadir a esa carta a Santa Claus y los Reyes Magos y a todos los entes mitológicos que quieran, pero la realidad es que eso es demasiado complejo, pero que pues esperemos que en diferentes ámbitos se vaya haciendo poco a poco una reflexión sobre estos temas. Gracias, Jorge, un gustazo, espero verte pronto.
Gracias, gracias, Cristal. Espero lo mismo. A ver el trabajo cuando nos junta, pero ahí en algún momento tendremos que coincidir. Muchas gracias por la pregunta, por la observación. En algún momento de la charla yo mencionaba que efectivamente era mucho mejor para la salud de los pacientes y más barato para el sistema de salud el prevenir y no tanto el tratar, rehabilitar y o paliar. Cuando yo hablaba de la infraestructura, mucho estaba pensando en infraestructura de la entrada a los servicios de salud, que sería la medicina preventiva dentro del primer nivel de atención y el primer nivel de atención. Además de este fenómeno de que la mayor parte de la población inicia con este nivel de atención, también hay que recordar todo esto que ha sido una herencia de el giro que hemos tenido hacia la derecha neoliberal desde el punto de vista económico en el mundo, la proliferación de los consultorios adyacentes a farmacias que no existían en otra época, que hubo que modificar leyes para que esto ocurriera. Y entonces, ¿por qué mucha gente se atiende ahí? Pues porque es mucho más rápido, porque mucha gente entiende ciertos eventos de la calidad relacionados con la rapidez de la atención. Y claro, si yo tengo mi servicio de salud en IMSS, ISSSTE, PMSD, ASEMAR, y me van a dar la cita dentro de un mes y yo voy aquí a la esquina y me consulta el médico adyacente a farmacia, que hay un montón ahora, hay unas infraestructuras más grandes que otras, eso también creo que es un derivado de esa falta de infraestructura. Hay que fortalecer sin lugar a dudas prevención y atención de primer nivel y tendría que ver con esa infraestructura. Si no tenemos suficientes unidades para poder recibir a pacientes, para educar y para prevenir y para atenderles de manera inicial, pues vamos a tener este fenómeno que va a aparecer un privado que tiene el dinero para poder montar esto y que la gente va a llegar, a lo mejor no le van a diagnosticar mejor y ni más, ni dar un mejor tratamiento, pero le van a diagnosticar más rápido. Entonces, esto la gente lo suele percibir como una cuestión. Hay muchos estudios de calidad en donde se muestra claramente que la gente prefiere ir a un lugar que le quede cerca y uno que le quede lejano o no va o prefiere incluso no tener atención que ir a un lugar muy lejano. Entonces hay muchas cosas que seguir diciendo y si esa cartita tendría que tener capítulos y subcapítulos y títulos y puntos suspensivos porque es un tema muy, 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 muy complejo. Muchas gracias. Imelda Esquivel Ríos dice, los errores aumentan y también tiene mucho que ver con el programa del base por base o TXT, porque cubren turno tras turno, pienso que ya están cansados, ya no rinden en el trabajo como debe ser y los directivos ni se dan cuenta de cómo trabajan ellos, solamente están satisfechos cubrir la incidencia. Mencionaste esta parte con respecto a que es uno de los factores, el síndrome de desgaste, la despersonalización de los y las profesionales de la salud, los dobles turnos, las remuneraciones en cuanto a salarios son factores que determinan, de acuerdo a Maslow, uno de los factores de motivación, ¿no? Sí. Irene, gracias, felicidades por su ponencia. Siempre es un placer escucharlo. Nimia Vargas, el diálogo es difícil ya que muchas veces nos sentimos juzgados por los pacientes y la responsabilidad sobre los actos realizados cada vez pareciera que se quieren limitar, sobre todo por la consecuencia legal que pueden encontrarse. Sin embargo, precisamente el diálogo con el paciente es lo que puede cada vez limitar problemas. Creo que ahí aplica esta situación de trabajar con el proceso de consentimiento informado, ¿no? No solamente la firma del documento. Sí, 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 sí. Gaby, excelente tema, presentación, gracias. Sonia, gracias. María del Carmen, tema muy práctico y de mucha utilidad, gracias. Ana Villasana, ¿qué implicaciones legales recae el médico a la hora de no justificar el por qué no aplicó éticamente el consentimiento informado? Ah, caray. ¿Qué implicaciones legales recae el médico a la hora de no justificar el por qué no aplicó éticamente el consentimiento informado? Es que es una obligación, no entiendo muy bien el sentido de la pregunta, pero es una obligación de profesionales de salud aplicar el consentimiento informado. O sea, si alguien no toma un proceso de consentimiento informado, hay ciertas excepciones que suelen ser transitorias, si está en coma, si es una urgencia, hay ciertos momentos, pero después se tiene que dar ese proceso de consentimiento, es decir, que haya entrado, que haya tenido un accidente en la calle, que haya llegado inconsciente al hospital y que haya tenido que entrar a cirugía, no quiere decir que no se haga un proceso posterior de consentimiento para que la persona sepa qué es lo que ya le ocurrió y qué le va a seguir ocurriendo para que autorice el resto de las intervenciones. Entonces, es una obligación sí o sí tener consentimiento. Si no se tiene el consentimiento, entonces ya vendrán todas las repercusiones legales por no tener el consentimiento. Pero es que hay que tener el consentimiento. Creo que ahí explica bien esta situación con respecto a los límites que tiene la bioética con respecto a la ley. La bioética no va a pedirnos que hagamos algo que esté fuera de la ley y que el consentimiento
está establecido en la ley. Entonces, la omisión de esto no es una situación ética, sino es una situación legal en cuanto a su omisión, ¿no? En principio y Eh, en general estoy de acuerdo. Hay ciertos momentos en donde yo, aunque esto yo sé que lo dice la Conbioética, yo sigo siendo consejero del Consejo Consultivo, que la bioética no va en contra de lo legal o que hay que buscar el consenso. Pues si nos ponemos de acuerdo todos en que le tenemos que cortar la cabeza a alguien, aunque estemos de acuerdo, eso, aunque sea un consenso, no está bien. Eso por un lado. Y luego por otro lado, si en algún lugar hubiese, como lo había en otro momento histórico, una ley que dijera que una mujer no puede interrumpir un embarazo antes de la semana 12, pues aunque sea muy legal, no era ético. Entonces, en principio y en general, es cierto, la bioética no suele decir algo que vaya en contra del derecho, pero hay que tener cuidado en ciertos temas porque a veces hay que tenerlo también muy claro, pudiera ser así. No es lo más prudente recomendar algo que vaya en contra del marco jurídico, pero en ocasiones podemos encontrar situaciones éticas que vayan en contra del marco jurídico. En este caso con el consentimiento, es cierto que hay en muchos temas éticos, hay una especie como de relación cuasi indisoluble, en donde cumplir con un precepto ético se cumple con un precepto jurídico, o al revés, pero no siempre necesariamente es así. En el caso del consentimiento sí está muy claro. Hay muchas cuestiones éticas que se tienen que cumplir y realmente aquí lo que pasa es que a veces el derecho exige menos de lo que exige la ética, por ejemplo, en temas de consentimiento. Si uno ve qué es lo que se exige como consentimiento, es la carta de consentimiento informado, no el proceso debería estar siempre, pero la carta de consentimiento informado o la carta de consentimiento informado en materia de investigación, que eso va por otro lado, pues eso sí está limitado a ciertos puntos en los artículos que tenemos en el reglamento de atención, pero todo proceso de atención debería de tener el proceso de consentimiento, aunque no termine en una carta de consentimiento. No sé si me estoy dando a entender, pues está medio rebuscado, pero creo que fui claro. Sí. Gracias. Y a modo de comercial, y para todo lo demás, existen los comités hospitalarios de bioética. Cuando se tenga alguna situación así, por favor, acérquense a los comités de su hospital. Isaac Pérez dice, doctor Jorge, ¿más infraestructura o más procesos de prevención? Eh, es que si no hay infraestructura, ¿cómo vamos a prevenir? La prevención no se da en el aire, no se da, si no hay infraestructura y profesionales, no hay prevención. No se da sola la prevención. Hay que tener infraestructura, infraestructura de salud e infraestructura en educación. No es solo lo que mencionaba yo de lo que se tiene que hacer en salud. Y si se tiene la infraestructura y se tiene el personal, entonces creo que ya se pueden dar los procesos tanto de prevención como de atención. Pero si no, no veo yo manera de hacer prevención sin infraestructura y sin profesionales. Yo no sé qué tanto se dé en otros lugares, pero por ejemplo hay aquí en la Ciudad de México licenciaturas como promotores de salud, licenciaturas también en el Estado de México en educadores para la salud. Entonces, se necesitan este tipo de profesionalizaciones de estas actividades para que se puedan dar, porque es parte, creo, de lo que se exige y que no se puede, aunque se sepa, no se puede cumplir. ¿Qué tiene que hacer el profesional un profesional médico, por ejemplo? Claro, tiene que diagnosticar y dar seguimiento y hacer prevención y promoción y atención y difusión y educación y quién sabe qué. ¿Y a qué horas? Con la cantidad de pacientes que tienen lista y con la cantidad de horas que le dan para atender a esos pacientes, ¿en qué momento va a hacer todas las demás actividades? Pues no es que no se puede, tiene que haber más infraestructura y más personal para poder cumplir con ella. Perfecto. Olga Patricia, muchas gracias por el tema. María del Rocío, dentro del sistema de salud no debería de ser de que el que tenga más dinero reciba mejor atención médica, atención privada, y los derechohabientes lo sufren en el día a día. Marisela Tuley, muchas gracias, excelente ponencia. Reno, por favor, pueden enviar, eso ya se lo contestamos, va a estar en el canal de YouTube. ¿Cómo puedo obtener la grabación? En el canal de YouTube. Se puede ver la grabación en el canal de YouTube. Excelente ponencia. Información y actualización por colegios de profesión médica para sus socios o colegios integrantes es fundamental. Híjoles, aquí creo que la parte de los colegios médicos es todo un tema, ¿no? Que requeriría como de un análisis muy peculiar porque tiene Otro. sus pros y sus contras. Fíjate que ahorita para ir cerrando, una de las cosas importantes con respecto a esta parte de comunicación, la comunicación del error médico, necesitamos empezar a romper el ciclo en el cual transmitimos esta forma de comunicar el error médico, o mejor dicho, de no comunicar el error médico. Recientemente analizábamos en un comité en una universidad de estomatología aquí del estado,
un pasante o un estudiante se equivocó en la extracción de una pieza dental. Cuando les notifica su adscrito lo que le dice es quítale el que tenías que quitarle y ahorita le decimos que pues los dos estaban mal. Desde este punto, entonces la transmisión o el ejemplo que estamos implementando con este estudiante, pues es justamente como el tapar los errores, ¿no? Y esa es una situación que se perpetúa, pero qué bueno que hubo tanta gente participando el día de hoy y que podamos hacer un pequeño cambio en cada uno de nuestras áreas de trabajo. Ya no hay más comentarios, Jorge. La verdad es que estamos muy satisfechos con tu participación y es un gusto siempre contar con tu asistencia. Si no existe ningún otro comentario más, vamos a despedirte con un fuerte aplauso a la distancia y muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas por su participación. Un fuerte abrazo, Jorge, que tengas un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Yare, por estar acompañándonos aquí en el conversatorio. Muchas gracias por la invitación, las atenciones, los comentarios, la retroalimentación y pues por ahí si ya cuando vean la grabación en el canal de YouTube, si les interesa algún texto y eso, pues pueden ver ese que tengo por ahí publicado y a partir de ahí pues ir rascando en la literatura pues de estos temas. Así que muchísimas gracias y excelente fin de semana a todas, todos y todas. Perfecto, muchísimas gracias. Nada más para confirmar a todos y a todas, se estuvo compartiendo el link para poder hacer el registro de asistencia. Sus constancias les llegarán de forma electrónica a sus correos electrónicos. Les agradecemos que escriban correctamente sus datos para que no haya algún problema con respecto a la emisión de sus constancias. Listo, Yare, si nos ayudas leyendo la constancia del doctor Jorge. Listo, ya. La constancia, la letra dice, la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Tlaxcala otorgan el presente reconocimiento al doctor Jorge Álvarez Díaz por su participación en el conversatorio virtual con expertos en bioética en el Estado de Tlaxcala con una duración de 2 horas con el tema comunicación del error médico. Quienes firman el doctor Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud y director general del OP de Salud de Tlaxcala, el maestro Edgar Girón Soriano, director ejecutivo de la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala, y el doctor José Reyes Luna Ruiz, director de la División de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala de Xicotenca, Tlaxcala, a 29 de agosto del 2025. Muchas gracias. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, terminando en tiempo y forma, a todos y a todas quien guste, vamos a dejar la liga para poder hacer la evaluación del conversatorio. Como les mencionamos, esto nos ayuda a tener ideas respecto a qué otros temas les interesaría y poder ir mejorando la calidad de nuestros conversatorios. Un fuerte abrazo, Jorge. Esperemos que tu agenda te permita un día de estos venir a visitarnos a Tlaxcala. La carrerita. Claro que sí. Excelente tarde para todos y para todas y mejor fin de semana. Les agradecemos que estén aquí y nos vemos el último viernes del siguiente mes para nuestro siguiente conversatorio, así como las redes sociales de la Comisión de Bioética, es así, en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala, en la cual publicamos las actividades, todas ellas gratuitas de modo sincrónico y asincrónico para que nos puedan seguir y puedan ver esas actividades. Gracias a todos y a todas. Damos por finalizada la sesión. Excelente tarde.